Bienvenidos a su podcast Las reglas del juego. Estamos grabando el episodio número 4. En esta ocasión vamos a hablar de las asistencias legales en las pólizas de seguro. Es un tema muy interesante porque hay mucha ignorancia sobre el tema, no conocemos y bueno, para eso tengo un invitado que ahorita les voy a decir quién es, ¿verdad? Pero les quiero dar como un intro sobre él. Bueno, él es una persona que tiene muchísima experiencia en este tema, es empresario, es socio de una empresa que se llama IMAX Seguros y también es una especie de, digamos, asesor externo de aquí de la oficina, porque cuando tenemos asuntos donde tenemos que ver algunas situaciones que impliquen un tema de un seguro o también cuando estamos desarrollando algún tipo de cláusula en un contrato, siempre le hablamos para preguntarle, oye, ¿cómo ves o qué podemos hacer con esto? Y nos da su opinión y de ahí partimos. Entonces, y bueno, también para temas personales, obviamente, para temas de seguros, también siempre está ahí atento para lo que yo le pregunto. Entonces, yo estoy muy contenta de que estés aquí. Él es Hernán Hernández y bueno, muchas gracias, bienvenido, un gustazo que estés aquí con nosotros. Hernán, pues nos quieres comentar un poquito, ¿cuántos años tienes en esto? Pues bueno, ya vamos para 30 años en esto. 30 años. Empezamos muy chicos, para que no le echen cuentas, no le den cuentas. Y bueno, primeramente agradecido por la invitación. Definitivamente este tipo de programas nos ayudan bastante para concientizar un poquito a las personas de cómo se manejan determinados asuntos y en este caso la parte de seguros. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido. Oye, Hernán, antes de que empecemos a hablar ya del tema, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tanto tiene que saber un agente de seguros, un intermediario, verdad, en relación a las leyes, en relación a las asistencias legales? ¿Qué tanto tiene que estar enterado? Es una muy buena pregunta. Definitivamente tenemos la obligación de saber primeramente la ley de los contratos de seguro, el reglamento y así otras leyes o códigos que se interrelacionan con ellos. Pero como punto medular para la audiencia, si contratas un seguro, es conocer las condiciones generales de ese seguro. Y nosotros como agentes tratar de saber, aunque vayan cambiando, dónde poder buscar ese tipo de duda o de situación muy puntual de lo que queremos saber en una póliza de seguros. O sea, por ejemplo, ustedes sí conocen de reglamentos de tránsito. Definitivamente es algo que se relaciona en la parte del seguro de auto. ¿Por qué? Porque algunas partes de la condición te derivan o te envían a que va de acuerdo a la autoridad correspondiente. Muy bien. Y obviamente también de la Ley Federal del Consumidor. Sí, bueno, en la Ley Federal del Consumidor, en la parte de seguros, es más la parte de irse por medio de la Conducef, que ya no entra mucho lo de que es la Profeco, aquí es la Conducef, claro, y que es por medio de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la de usuarios de servicios financieros. Excelente. Oye, para el tema que nos ocupa, ¿cuáles son esos asistencias legales que puede traer como a la hora, como prestación, o dime tú, corrígeme, en una póliza? ¿Cuáles serían las más comunes? Mira, la asistencia jurídica o defensa legal, de acuerdo como lo puedas encontrar, todas las pólizas o todas las aseguradoras tienen un nombre para esta asistencia y surgió derivado a que al momento de defenderte o de representarte en un caso, esta asistencia o defensa jurídica también va cuidando los intereses de la aseguradora. Entonces es una manera que, aunque es una cobertura accesoria, ¿sí?, ayuda a ambas partes para el mismo fin común. Por eso son tan buenos negociantes, ¿verdad? Los abogados que se dedican a esto. Sí, lamentablemente cuando hay un asunto jurídico, el más mínimo que parezca, a lo mejor donde hay lesiones de 15 o menos, que es 15 o menos quiere decir, bueno, a ti, a la audiencia, de que tardan en sanar menos de 15 días. En ese sentido, el abogado lo que hace primeramente es llevarte de la mano en alguna demanda, alguna querella que esté en tu contra o a favor. Pero el punto medular de este tema es que a veces la defensa jurídica o la asistencia, por el tipo de asuntos
envía a abogados con muy poca experiencia. Claro. Entonces es donde se empieza a complicar. Cuando ya pasan a un tema un poquito más delicado o catastrófico, entran los abogados de mayor experiencia. Bueno, ahorita te hago comentarios sobre eso, pero bueno, vamos a establecer un poquito, a ver cuáles serían. El público conoce de entrada lo que es la asistencia legal en temas de siniestros, de seguro de auto. Esa es como que la clásica, ¿verdad? Pero bueno, nos explicas sobre esa y luego nos explicas si hay otras más, en otro tipo de pólizas. Sí, la asistencia legal de la aseguradora entra desde el momento que tu vehículo tiene que ser detenido y tú, de acuerdo si hay lesiones, y en ese momento el abogado te lo tiene que asignar la aseguradora. Con el fin de que cualquier situación derivado del siniestro sí pueda ser representado por este abogado y las decisiones que se tomen sean propiamente la aseguradora para poder hacer frente a esa responsabilidad. Ok, pero nada más para la audiencia, el abogado no es el ajustador, ¿verdad que no? No. Cuando sucede el siniestro, lo primero que sucede es te atiende un ajustador. El ajustador es el que da fe o da conocimiento de que sucedió el siniestro. Ya, si por alguna razón no hay un acuerdo o este tema ya lo tiene que ver el Ministerio Público, en ese momento pues ya se tiene que asignar un ajustador por la aseguradora para poder ver el caso de manera particular. Sí, bueno, que generalmente va a ser cuando dices tú, hay lesiones o muchas implicaciones, muchas personas que han sido, que resultaron con daños materiales o físicos, cuando hay cuando se da la muerte de una persona también, o sea, hay una detención, tiene que haber una detención preventiva por lo menos, ¿verdad? Bueno, hay dos casos. El primer caso es cuando te pone a disposición del Ministerio Público en el caso de siniestros autos o accidentes de autos. El primer punto es si no hay un acuerdo entre ambas partes de la responsabilidad. Ya ves, llega el tránsito y él da fe también por parte del municipio, y si no llegan a un acuerdo ambas partes, pues lo que hace es detener los vehículos y citarte ante el Ministerio Público. Pero las situaciones que van de rigor, que va detenido el vehículo o va detenido la persona es cuando hay lesiones, y el vehículo cuando hay daños a la nación. Daños a la nación puede ser el daño a un puente, un semáforo, a cualquiera de estos bienes, detienen el vehículo y se remite ante el Ministerio Público. Ok, bueno, cuando hay homicidio, aunque sea culposo, ¿verdad? Culposo para la audiencia es que no hay una intención, o sea, que para que suceda, entonces ahí hay una detención, obviamente es obligatoria y se tiene que consignar al Ministerio Público y luego consignar a lo que es el juez de control para revisar precisamente que la detención haya sido legal. Y a partir de ahí, pues ya, o sea, realmente el abogado tiene que empezar a asesorar desde el inicio hasta las audiencias, ¿no? Sí, hasta la última consecuencia. Desgraciadamente, ahorita hablábamos de lo del reglamento de tránsito, como me comentabas, y cada estado incluso tiene sus leyes, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente un caso. Tuvimos un caso en Ciudad de México. Un tráiler iba circulando y en la parte trasera un vehículo se estampó. El conductor falleció y el dueño del tráiler pues no tenía, o el conductor del tráiler no tenía ninguna situación de responsabilidad, a lo mejor moral. Lo detuvieron y las leyes iban cambiando, eran los juicios orales, empezaron los juicios orales hace que serán unos 4 años, más o menos. No tiene mucho tiempo. Bueno, en la parte de accidentes, de tránsito. La reforma tiene el 2008 y obligatoria nacional 2016. Bueno, sí. A lo mejor ya se me dan las fechas un poquito, sí. Pero en esa ocasión duró 4 meses detenido el conductor. Le dieron prisión, okay. Y estuvo muy difícil. Entonces, sí es muy importante esto que comentas, porque cada estado, cada municipio tiene sus leyes. Ahí es un tema de clasificación jurídica. Lo que pasa es que los delitos que son catalogados como culposos, donde no hay una intención, va a haber una prisión, ¿verdad? Pero como hay una culpa, no trae una prisión preventiva de oficio. De oficio es que te vas a quedar todo el proceso. O sea, no hay una intención, entonces no te quedas. Te vamos a detener porque es parte del proceso que tenemos que llevar, ¿ok? Pero cuando hay una intención, que es un homicidio doloso, la prisión es preventiva de oficio, o sea, te vas a quedar
todo el proceso. Y todo el proceso puede ser hasta que viene una sentencia, hasta que viene un amparo, que te liberan, hasta que, o sea, hasta donde se lleva el proceso, hasta el final. Entonces, hay un tema en la clasificación jurídica que hay algo que se llama dolo eventual. No quiero entrar mucho en tema de técnico, pero el tema del dolo eventual es cuando una persona bien no quiere que suceda el delito, pero lo aceptas. O sea, hay una responsabilidad en todas las personas de cometer negligencias, de no observar deberes de cuidado, de hacer ciertas cosas que sabes que pueden ocurrir otras consecuencias, que aunque digas, no es que no lo busqué, yo me pasé el rojo y no quería que atropellara a la niña, pero te pasaste el rojo y sabías que podía haber algo. ¿Por qué lo sabes? Porque hay reglamentos de tránsito y porque eres una persona que por lo menos no estás catalogado con una discapacidad mental, entonces lo sabes. No, pero no lo conozco, no, es que lo sabes. Y a partir de ahí se da un dolo eventual, o sea, eventualmente acepto las consecuencias. Entonces pudo haber sido el caso que lo vincularon a proceso y que por ahí se pudo haber dado el dolo eventual y se queda detenido. Bueno, más que nada, uno de los puntos relevantes que sucedieron en ese caso fue que él tenía dirección de Monterrey. Entonces, el operador. Entonces, al momento de que le dijeron, ¿de dónde eres? Soy de Monterrey. Dijo, bueno, la única manera de poder seguir todo el juicio es tenerte detenido. Ajá. Entonces, ahí fue lo que surgió. Y sí, fue un asunto muy difícil. Y es donde te comento, entró la primera defensa jurídica. Se dejaron de atender algunas citas y fue donde se empezó a complicar. Por eso es muy importante cuando tengamos un siniestro y que un abogado de primera atención que le dicen en el medio asegurador te atiende, traten siempre de asesorarse también con un abogado de absoluta confianza para que pueda ir acompañando ese proceso, claro, porque se puede descuidar el caso. Sí, ¿o tú qué opinas al respecto? Porque sí, es bien difícil porque en la parte del medio asegurador, pues la aseguradora lo que requiere es de que alguien de algún externo, pero de ellos mismos, puede atender el caso. Uh-huh. Y uno como asegurado a veces se lo deja eso a la aseguradora, pero a fin de cuentas la responsabilidad la sigue teniendo el ciudadano, el que cometió el delito, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que hay una corresponsabilidad, ¿verdad? No hay una justificación en que, bueno, ya tengo a alguien que me está asignando por medio de la aseguradora, yo me voy a desentender. Ese es un tema ya de ética y tema de moral. O sea, si te están diciendo que tienes una carpeta de investigación abierta por un siniestro, por una situación donde a lo mejor falleció una persona o hubo una situación grave, le tuvieron que amputar las piernas o está en terapia intensiva o lo que sea, o hay un daño a propiedad, tú tienes como ciudadano la obligación de asistir cuando el Ministerio Público te lo requiera por escrito o por vía telefónica o correo, lo que sea, o el juez te lo esté requiriendo. O si no no te lo están requiriendo, tú tienes que ir a hablar con el Ministerio Público y preguntar cómo va mi asunto, qué está pasando. Fuera de lo del abogado, porque el abogado sí hay unos que son muy digamos, puntuales, muy detallistas, pero también hay quienes, y sobre todo cuando es demasiado el trabajo que traen, pues no le ponen la atención debida. Entonces la obligación es de nosotros mismos, como ciudadanos, ¿verdad? Hay una corresponsabilidad en eso. Entonces sí, se pueden complicar los asuntos porque, como comentabas ahorita, en materia penal, si tú te cambias de domicilio y no avisas, tienes una carpeta de investigación abierta y te cambias de domicilio y no avisas, te vas de viaje y no avisas, cualquier situación que no te dé arraigo al lugar donde estás, obviamente para la autoridad y para el juez lo que van a considerar es una sustracción, o sea, lo que se le llama es fuga, ¿verdad? La persona se va a fugar. Entonces, como hay muchos indicios de que la persona se puede fugar, van a decretar una medida cautelar de carácter gravoso, como que poner un brazalete, el arraigo domiciliario o el más fuerte, que es la prisión preventiva. Sí, entonces ahí se pueden ir complicando las cosas, o se puede complicar también esta situación. Una persona puede ser que en un siniestro, un choque, ¿verdad? Las personas a lo mejor está medio grave, se va complicando, de repente se complicó mucho y de repente fallece. Entonces ya no tenemos unas lesiones graves o unas lesiones, ahora tenemos un homicidio, y hay un homicidio que trae una prisión. Entonces hay que estar muy pendientes y atentos porque nuestra responsabilidad, nuestra libertad,
Y obviamente pues hay que reparar el daño, que también es ahorita nos vas a hablar. Sí, fíjate que ahora que estoy contigo como experta en la materia legal, me gustaría saber, hay una situación que viven los asegurados cuando se empieza a descuidar un juicio. El tema es que el juicio, pues tú sabes que hay juicios de 2 meses, de 6 meses, de 9 meses, y hay juicios que duran, no sé cuánto han durado los que lleva el despacho que tú representas, pero hay juicios muy largos. Uh-huh. ¿Cómo opera? Y es una pregunta ahí que te hago por desconocimiento. Sí nos ha tocado algunos casos y los hemos sacado a flote, el tema de la prescripción. En seguros son 2 años donde prescribe el asunto. Ajá. Pues depende de dónde me estés hablando. Si me estás hablando materia penal, ¿ok? Ahorita no recuerdo el artículo, no importa, pero se establece unas reglas de prescripción. Lo se va deteniendo, ¿verdad? La prescripción se va deteniendo. Depende, sí. En seguros. Depende. Ajá. Es que tú dices, bueno, tenemos una prescripción en seguros. Bueno, a una vez presentada una denuncia o una querella, se detiene, ¿sí? Hay una prescripción antes, tú dices, bueno, no sé, 2 años. Sí, esos 2 años. 2 años. Bueno, hay delitos que acá nosotros, la regla general es 1 año a partir de que tienes conocimientos. Delitos patrimoniales, por ejemplo, ¿verdad? Pero también hay una media aritmética, que es la mitad de la pena, de la suma, bla, 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 en ciertos delitos, ¿ok? Y también hay delitos que no prescriben nunca, como el homicidio, como la violación, como el narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Pero ya acá en materia de lo que nos interesa, pues, o sea, por ejemplo, el daño a propiedad ajena, que sea el de vehículo o que le pegue a una casa o algo, sí es 1 año. Es 1 año y no hay manera de activarlo. Luego, presentando la denuncia, ahí obviamente se interrumpe la prescripción y mientras el Ministerio Público esté investigando, investigaciones reales, no déjame saco copia, o sea, las investigaciones reales encaminadas a... No opera, está vigente todo el tiempo, pero si detiene la investigación, que suele pasar mucho en los temas de viales, y los manda a archivo, y vuelve otra vez a operar al mismo tiempo de la prescripción. Y sí puede pasar que si la persona no va, y oye, traigo un testigo, oye, traigo tal. Pero la aseguradora, ¿hasta dónde? Por ejemplo, la aseguradora son 2 años para prescribir. Ajá. Pero mientras esté en un asunto legal, en medio de juicio, la prescripción se detiene. Para la aseguradora. Para prestar el servicio. Sí, okay. Ahí se detiene, ¿no? Sí. Esa es la duda, porque la compañía empieza a correr los 2 años, ¿no? Ok. Y si tú como asegurador lo descuidas, que no está en asunto legal, pues bueno, pierdes el derecho a ser indemnizado. Pero cuando está en juicio, en ese momento se detiene la prescripción. Sí, una vez activado. Sí, eso es bien importante porque, la pregunta. Okay. Sí, porque muchas veces, y nomás lo quería constatar porque muchas veces algunas aseguradoras, o más bien dicho, las personas que lo representan, dicen, no, pues ya prescribió. Oye, pues están en medio de un juicio, están en medio de una situación legal, la prescripción queda detenida. Y bueno, es algo muy importante saber. Muchas veces, desgraciadamente, nos vamos, o las personas que tienen un problema con la aseguradora, tachan a la aseguradora de que es que no pagan o que ya no están dando el servicio. Pero desgraciadamente, el tema es las personas que te están asesorando de primera mano o el empleado o funcionario de la aseguradora. Entonces ahí es el tema, muy importante acercarse con el especialista para preguntar ese tipo de detalles, sí, porque a veces dejan de lado algún asunto pensando que ya no se va a responder y está vivo y la aseguradora debe seguir respondiendo. Claro, bueno, pero ahí estás hablando de la aseguradora. Ahora, la aseguradora tiene 2 años, tú como persona tienes 10, o sea, para actuar, pero ya sin el servicio de la aseguradora. O sea, a lo mejor puede que haya personas que digan, oye, pues vale la pena que yo pague abogados o que yo siga con el proceso porque son 10 años en materia civil, mercantil. Nada más la pena es la que tiene otras reglas, ¿verdad? Okay. Es muy interesante ese tema. Sí, para la reparación del daño son 10 años, o sea, ese tipo de cosas. Uno de los consejos que damos a nuestros asegurados es precisamente eso, o sea, tratar con ayuda de nosotros y también que por medio de algún abogado de confianza poder tener esa reunión, llegar a comunes acuerdos para no descuidar el caso. Ajá. Porque los casos a veces se quedan y como ya no nos hablan, lo descuidamos. Y después pasa mucho tiempo y le llega un citatorio al asegurado. Oye, ¿qué hago con esto? De una póliza que tenía tal aseguradora, ya ni tengo ese carro, ya no tengo nada.
pues hay que acudir, ¿no? Porque el delito sigue vigente. Sí, claro. No, y volvemos a lo mismo, es que es una corresponsabilidad. O sea, las personas tienen que asegurarse que el proceso se llevó completo y que se solucionó. Y para eso es bien importante, bueno, el tema de que tengamos un seguro, ¿verdad? O sea, que hay mucha falta de información o de cultura de que no tenemos seguros, o sea, seguro de gastos médicos, seguro de autos, seguro de vida, todo, ¿no? Pero en este caso, la importancia, por ejemplo, en materia penal que se da es, siempre que hay una persona que detuvieron por un homicidio y dicen, bueno, trae seguro, los jueces entienden perfectamente que el asunto se va a arreglar, porque como fue culposo y la pena máxima son 5 años nada más, o sea, hay beneficios que puedan las personas llevar una sentencia en libertad, si es que acaso llegan a una sentencia, porque también hay etapas de soluciones alternas, de terminar antes, por lo mismo, porque la penalidad es baja, entonces se puede hacer, o sea, 5 años hacia abajo, 7 años hacia abajo, se puede, entonces se puede arreglar siempre y cuando pague la reparación del daño, y ahí es donde entra la parte de la aseguradora, que entra a negociar y que obviamente trae esta cobertura, ¿verdad? Por ley una cantidad y otra que la persona pueda contratar, no sé, tú eso sí debes de saber, si ya traen, unas ofrecen más que otras, pero eso es bien importante, de ahí deriva que una persona esté en libertad o no, también en un delito de, obviamente es que no tienes intención, que es un accidente. Entonces, tener una buena aseguradora que esté negociando con la víctima, que a lo mejor le diga, oye, bueno, no está decretando el juez que te tengo que dar tanto, pero como ves esto, como ves aquello, con la víctima, perdón, con el ofendido, porque también se muere la persona, pues con la familia, ¿verdad? Los beneficiados. Sí. Fíjate, en ese punto, cuando vemos la póliza, bueno, pues todo deriva de una responsabilidad civil, ¿no? En las aseguradoras, la defensa jurídica o asistencia jurídica viene de la mano de la responsabilidad civil. Si la responsabilidad civil la tienes por $1,000,000, tu fianza y todo lo que ahí deriva, la asistencia legal o defensa jurídica, está amparada hasta esa misma suma asegurada. Okay. Es decir, si por alguna razón somos responsables del fallecimiento de alguien o de daños superiores a ese $1,500,000 que tenemos responsabilidad, la fianza que podría poner la aseguradora es hasta ese tope. Si de repente el juez te pone una cantidad mayor, ese sí lo tiene que solventar el asegurado. Sí. Y a veces nuestras pólizas de seguro no tienen las sumas aseguradas suficientes para lo que a veces anda circulando. Por ejemplo, un Porsche, un Mercedes, un BMW, en la situación de casos materiales, pues sobrepasan los $2,000,000. Pero ahí también deriva, te digo otra vez, la corresponsabilidad de la persona. Okay. De, a ver, yo estoy obligado, porque por ley tienes que traer un seguro, pero también quien es mi agente o quien me va a hacer favor o quien me va a apoyar en el trayecto de escoger un buen, digamos, una buena póliza que tenga los términos, condiciones y todo, o sea, que se ajuste a mis medidas, que no sea nada más porque, oye, es que yo estoy casado con esta aseguradora y cómprame esto, a lo mejor no se va a ajustar a la necesidad de esa persona, porque si traen un carro que tú me dices, un Tesla, por ejemplo, pues entonces tú necesitas otro que pueda cubrir más. Entonces ahí viene la responsabilidad. Curiosamente, las sentencias que ha emitido la Corte respecto a seguros hablan mucho de ese tema. O sea, bueno, te voy a proteger porque eres el consumidor y tenemos al especialista que es la aseguradora. Entonces yo te tengo que proteger porque es constitucional. Entonces voy a desaplicar ciertos artículos para darte protección a ti, porque a pesar de que hay un contrato, ellos son especialistas y ese contrato son contratos que son los contratos adhesivos, o sea, contratos que ya están prehechos, que los vemos en los bancos, que los vemos en una inmobiliaria, que el mismo que firmé yo aquí para la oficina, en los seguros, en las concesionarias, o sea, ya están prehechos, nomás llego y firmo. No, ellos establecieron términos y condiciones y si quiero. Entonces, como es una voluntad de partes, pero con decisiones unilaterales, lo que hace la jurisprudencia es decir, a ver, yo te voy a proteger a ti, ellos están obligados a reparar, pero hay una corresponsabilidad. Tú estás obligado a contratar una cobertura que pueda pagar a tu nivel de movimientos de vida y todo. Entonces, hasta donde ellos están obligados, sí,
pero hasta donde tú contrates, hasta donde tú pagues. Pero en la parte de responsabilidad civil, a mí me gustaría saber, pues, transmitirle a mis asegurados, si nos están viendo en esta charla, muchas veces podemos tener un vehículo limitado, 2000, de hace 20 años. Sin embargo, la responsabilidad civil que podemos causar es la misma. ¿Sí? Si yo con mi vehículo de hace 20 años choco ese mismo Tesla, choco un BMW y un Porsche, al mismo tiempo, pues a lo mejor ya estoy usando una responsabilidad civil de 6 millones de pesos. Claro. Y mi póliza trae una responsabilidad civil de 1,5 millones. Ese diferencial, ¿hay algo en la ley que se limite a pagar una responsabilidad civil o te obligas a pagar toda la responsabilidad civil que tú puedas causar? ¿Quién? ¿La persona o la aseguradora? No, la aseguradora pues se limita hasta lo que dice la carátula de la póliza. Ajá. ¿Y la persona? La persona tiene que pagar todo. Sí, en materia penal, pues obviamente hay una cuantía, o sea, ahí está una tabla. Esto es lo que vale la vida de una persona. Pero en materia civil, no. En materia civil metes un perito para saber cuánto vale una persona, porque valemos diferente cada persona. No es lo mismo un estudiante, un ingeniero, o sea, no es lo mismo una persona que tenga 2 hijos, que los hijos estén estudiando y que dependan completamente de él, una edad productiva que otra, etcétera. Entonces establece el daño de acuerdo también, no nomás los daños materiales, también hay daños en cuestiones, por ejemplo, físicos, que te quede dañada la cara, ese tipo de cosas. Entonces también hay daños morales, eso también se tiene que pagar, o sea, el dolor o el daño que tú causaste a una familia, y pues para eso hay que meter peritos, y lo que determinen los peritos en juicio, que va a haber varios, obviamente cada parte va a llevar uno, y el juez va a decir no le entiendo, mete otro, y al final lo van a sentenciar. Entonces la sentencia es obligatoria, sí, tiene que. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en la contratación porque la defensa jurídica te va a cubrir hasta el límite de la suma asegurada de responsabilidad civil. Y hasta ahí Entonces, está obligado. Y hasta ahí está obligada. Y te va a defender hasta ahí. Pero cuando son daños superiores a eso, o también ya estamos cobrando que vidas. Se puede dar. Por ejemplo, lo de los hoteles, o sea, que de repente puede haber una situación muy extrema, ¿no? Fíjate que ese punto, y a lo mejor nos estamos desviando un poquito de la defensa jurídica, pero sin embargo va de la mano. Es más que nada la responsabilidad civil. Lo vimos, nosotros tenemos asegurados condominios completos. Ajá. Y estos condominios, pues estamos hablando de 50, 60 departamentos habitacionales. Okay. Si el dueño o residente de uno de estos locales, por alguna razón, deja un aparato electrodoméstico prendido y este se incendia, y a la postre se incendia todo el edificio, la responsabilidad es de ese inquilino, de todos los millones que puede valer ese predio. Claro, sí, porque es un delito. Entonces, bueno. Más las responsabilidades que traen ambientales y administrativas, ¿no? Y es algo que a veces no consideramos. Lógicamente, volvemos otra vez a autos, pero es hasta dónde va la responsabilidad civil al riesgo que tenemos de poder afectarla día con día. Así es. Oye, y luego hablando de temas de servicios legales, otro que es muy famoso es la asistencia legal que dan a los médicos en temas de mala praxis, no sé, negligencias o cualquier situación, porque cuando los médicos, también lo que pasa mucho con ellos es que se puede ir complicando una enfermedad o una cirugía por una situación que pasó en ese momento, o falta de información en el paciente, que luego sabemos de que no me dijiste, que tomabas tales cosas, y etcétera. Se pueden dar mucho, ¿no? Más en unos médicos que en otros, por ejemplo cirujanos plásticos, o el que es cirujano, ¿verdad? Que es médico general, pues obviamente lleva un riesgo mayor, pero ahí cómo funciona el tema del servicio, de la asistencia legal. Mira, bueno, es una póliza totalmente distinta a lo de autos. Esta es una póliza que es de responsabilidad civil, y regularmente es de errores y omisiones de tu giro o de tu profesión. Entonces no es propia nada más para médicos, también puede ser, por ejemplo, para mí. Tenemos abogados, notarios, agentes de seguros. El agente de seguros, más que los médicos, cosa rara, el agente de seguros, todos tenemos que tener un seguro de errores y omisiones. Es para que nos puedan dar una cédula de autorización. Okay. Tenemos que tener esa póliza de errores y omisiones. Okay. En los médicos no es tan obligatoria. Sin embargo, para poder operar en cualquier hospital,
se las piden como situación necesaria. Pero te vas a topar que en la parte de los médicos, algunos médicos tienen seguro de errores y omisiones y otros únicamente tienen pólizas de abogado, pólizas de asistencia, para poderlos defender al momento de una demanda por las cosas que ahorita comentaste. Entonces, definitivamente lo mejor es tenerlo en un seguro de errores y omisiones para que la compañía en algún momento dado pueda proceder. Es necesario que haya una demanda, o una denuncia o una simple reclamación, aunque sea escrita, al hospital, sí. al médico. Y con eso el médico la hace llegar a la aseguradora, levanta el siniestro y es motivo suficiente para que lo empiecen a defender o a ver cómo poderle ayudar y empezar a indagar sobre los hechos o acontecimientos para ver si va a tener la responsabilidad la aseguradora de tener que pagar alguna responsabilidad civil. Pero son errores y omisiones de toda índole. Comentabas contadores, notarios, abogados, arquitectos e ingenieros. Okay. La mayoría de las profesiones se les pueden tener este tipo de seguros y es muy poco conocido. Muy poco conocido. Pues yo creo que lo más famoso que conocemos son los médicos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, no puedo decir, ¿verdad? Pero sabemos de muchos cirujanos que tienen denuncias y que han avanzado los temas y que ya están vinculados a proceso. Obviamente siguen trabajando, tienen que seguir trabajando, pero bueno, pues van a tener que pagar el daño que causaron en algún momento. Y en eso sí hace un juego los abogados de las aseguradoras, que lo que te decía, son muy buenos para negociar. Sí, bueno, es que es su especialidad. Comentaba la vez pasada con un asegurado, un cliente amigo, y veíamos precisamente ese caso. Dice, oye, vamos a hacer el ajustador, en este caso, o el abogado, pues como que no quiere proceder muy bien. Le digo, no, lo que pasa es que no le hemos explicado todo el asunto. Y el abogado o ajustador atienden bastantes casos, y son especialistas en la materia. Entonces, en ese momento es un tema de que a la hora de negociar entre la autoridad, pues traen muchos argumentos porque son muy especialistas en la materia, pues, como en el caso de tu despacho, que saben bien los asuntos que regularmente toman y que son similares a otros y que en ese momento le dan una tranquilidad al usuario, a las personas, demasiado bueno, porque pues ya sabes de ese camino, ¿no? Sí. Oye, bueno, dentro de estas pólizas, ¿qué otros, o sea, es que no sé si estoy haciendo la pregunta correcta, ¿verdad? Pero ¿qué otras pólizas traen la asistencia legal, o todas? La mayoría tienen asistencia legal. En su estructura. Okay. Algunas las mencionan como un servicio adicional. Okay. Pero la mayoría las tienen como parte de su esencia. Okay. Porque el tener un abogado de la aseguradora es muy importante, porque a fin de cuentas el que va a hacer el desembolso cuando se suscite el problema va a ser la aseguradora. Okay. Entonces el abogado tiene que primeramente revisar si la causa de la reclamación está contenida en las condiciones de póliza. Okay. Si es así, pues ya tiene que tomar el caso y tiene que coordinarse con el que cometió el delito o el que le pasó el siniestro para que lo apoye en todo lo concerniente. Porque sí, al momento que leemos ahora sí que las reglas del juego, en las condiciones de póliza vienen situaciones muy puntuales de que si por alguna razón tú, como asegurado, no le ayudas al abogado o no le das la información que te pide en tiempo y forma, es causa suficiente para que se improceda el siniestro y te dicen, bueno, no me ayudaste para poder defenderte, la compañía no se puede hacer cargo de ese siniestro y tú vas solo. Entonces es la importancia que muchas veces sentimos como que el abogado de la aseguradora nos está exigiendo algunas cosas, pero es porque a fin de cuentas son los que van a hacer el desembolso del dinero que se vaya y en todo hay reglas a dar plan. En todo hay reglas, hay que hacerlas y para así salir bien librados del problema. Oye, ¿de algún asunto que tú recuerdes, o sea, que fue, no sé, complicado, que digas, lo traigo acá en la cabeza, algo que nos quieras contar? Bueno, en cuanto a defensa jurídica, primeramente el que te comenté al principio, ese de la Ciudad de México fue algo, realmente el tráiler estaba parado. El tráiler estaba parado cuando el vehículo de la persona que falleció se estampó atrás de él. Y el operador no tenía, es más, no supo ni que había chocado el vehículo atrás de él hasta
hasta que le dijeron que se parara porque alguien se había chocado en la parte trasera de la unidad. Y estuvo 4 meses detenido. Y es donde te das cuenta no sé si lo endeble o lo poco protegido que estamos cuando estamos circulando en la calle. Todo el ruido que tenemos, que a veces sin deberla ni temerla sucede el accidente y es causa suficiente para que te pueda cambiar la vida en cuestión de segundos, ¿no? Sí, se pueden alinear ciertos factores que te puede llevar a un problema mayor. Pero como ese, ahorita se nos viene a la mente la parte de defensa jurídica. Tuvimos algunos asuntos de unos médicos, no procedía la demanda que le hicieron a nuestro médico, y la defensa jurídica de la aseguradora inmediatamente tomó cartas en el asunto, pidió todos los argumentos del médico, bitácoras, toda la situación de lo que pasó en esa operación. Lo dio en este caso, digo Ministerio Público, pero no sé si sea la figura, tú eres la experta. Ministerio Público. Lo ponen a disposición de él y fallan a favor del doctor, porque fue algo indebido. Y desgraciadamente aquí en México, no sé si en otras partes del mundo, pero con el simple hecho que hay una denuncia en tu contra, ya tienes un problema, aunque no tengas una responsabilidad alguna, ¿no? Pues en los hospitales, porque sí les piden, sí les revisan. No sé qué tanto, pero o sí les piden antecedentes, sí o sea, sí tienen un poquito ahí de inferencia en esas cosas. Pero la investigación penal es secreta, entonces supone que no debe saber nadie. A veces lo sabemos porque andamos en el medio, pero es secreta, ¿no? Entonces, lo que pasa mucho también es que siempre se inicia el proceso penal porque ahí vas a cerrar, haces toda la investigación, se hace todo y cierras, y de ahí te pasas a la materia civil, a hacer las reclamaciones fuertes, porque a lo mejor ahí puede haber alguna situación o puede que no haya tanto, pero haces lo suficiente sin llegar a una sentencia, pero lo suficiente, armas un buen expediente para llevarte a la materia civil y ahora sí págame, porque ahí están las pruebas, ahí están las periciales, ahí está esto, está aquello. Entonces le pueden complicar una u otra, y lo que hacen regularmente, sea médico o no, es vamos a negociar y vamos a terminar todo aquí, todo, es porque ya sabemos que se va para otro lado. Entonces, pues se preparan, ¿no? Yo creo que los cirujanos, sobre todo, que ellos saben y que ganan muy bien, por cierto. Sí, ellos saben que va a haber estas situaciones, porque están el día al día haciendo este tipo de cirugías, que muchas va a depender si progresan o no de la persona, de las enfermeras que tienen, de la anestesia, de muchas cosas, y sí están preparados con dinero para negociar. Y obviamente pues tienen sus seguros que se activan. Entonces, lo que hacen es cerrar ahí. Qué bueno que tocas ese tema. Ahorita hablabas de expediente, hemos hablado de querella, de denuncias. Cuando entra la parte de jurídico, ya sea autos, contra cualquier situación que sucede, cualquier tipo de seguro, a veces uno, por lo mismo que estás en el medio y que estás muy relacionado con eventos de esta índole, pues ya tenemos como arraigado que se tiene que armar un expediente, que se tiene que hacer una querella. Pero lo que a mí se me ha dificultado de repente comentarle a nuestros asegurados cuando se este tipo de eventos es que es todo lo que contiene ese expediente y cómo le podemos ayudar al abogado para que sea más fácil armar ese expediente. Y esos son los puntos. O sea, el expediente viene todo, ¿verdad? Todo lo que es lo que sucedió en el siniestro, los generales de cada quien, hasta dónde viene el expediente. ¿Viene ya acompañado con las leyes? ¿Cómo está el expediente ya completo cuando ya va a juicio? Todo lo que viene a lo que tú me dices, a materia penal. Sí. Bueno, se le llama carpeta de investigación. Cuando está con Ministerio Público, inicia como denuncia o querella. O sea, una denuncia, una querella es cuando ya es algo más personal. Sí. Pues, es que luego lo explico, no está muy técnico. Pero bueno, y ahí empieza la investigación. Y esa carpeta de investigación va a tener actos de investigación. ¿Cuáles actos? Pues depende del protocolo que vaya a seguir el Ministerio Público, porque todo va a ser diferente, digamos, pero aunque tienen un protocolo de actuación según sea el tipo de caso, o sea, los viales siempre va a ser de oficio, o sea, de manera electrónica, control vehicular, si hay un detenido, o sea, la detención, todos los oficios, el parte, o sea, todos los documentos donde venga información, las identificaciones, fotografías, etcétera, etcétera, todo se va armando ahí.
Entonces se va haciendo literal así un expediente, pues se llama carpeta de investigación, testigos, etcétera. Entonces tú dices, ¿eso llega al juez? No. Ok. Cuando esta carpeta de investigación, que puede tener de todo, se pasa al juez, se llama judicializar. Ok. Entonces se abre otra carpeta más, que se llama carpeta judicial. ¿Y qué tiene la carpeta judicial? Nada. Porque la carpeta judicial solo va a tener movimientos, porque acuérdate que como el sistema es oral, el juez no conoce el expediente, no sabe lo que hay ahí. Todo lo tiene que decidir en ese momento. Es oral. Entonces el Ministerio Público puede tener, o el asesor jurídico de víctimas, porque también hay un abogado de víctimas, pueden tener mucha información y no darla toda. ¿Por qué? Porque no te sirve, porque es sobreabundante, porque no es pertinente, porque no te conviene. Entonces ahí se requiere... Porque es prueba ilícita. Porque muchas veces tenemos resistencia a contarle todo al abogado y al fin de cuentas es el que nos va a defender. Como quieran, sabemos todo, porque a veces nos dicen, no, y ya sabemos toda la historia. O sea, aprendemos en esta... Pero sí es necesario que ¿cómo se llama? Que puedan ayudar a comentarle toda la verdad, porque es más fácil para los abogados. Y es lo que sucede esta controversia, sobre todo cuando el abogado es de la aseguradora. A veces sentimos como que estamos ayudando a la aseguradora y realmente perdemos de vista que el que tiene la responsabilidad del caso es la persona, ¿no? Sí. La aseguradora lo único que hace es sacar la chequera y decir, bueno, yo le comentaba a unos chicos con que estamos dando una capacitación, le digo que el seguro es como cuando compras un boleto de una rifa, cuando te sacas la lotería al revés. O sea, chocas y dices, chinela, bueno, déjame sacar mi papelito que se llama póliza. Y pues bueno, ya que vengan a pagar todo esto que hice, ¿verdad? Y ya viene el ajustado y viene a entregar los cheques a todo el mundo que tú le lesionaste y ayudaste, ¿no? Sí, no, porque se puede dar temas bien fuertes, muy, muy fuertes. Pero sí, pues la situación es esa, que no pueden dejar su proceso penal. Si es penal, entonces menos. Son dos carpetas. Sí, son dos carpetas. Carpeta de investigación cuando es con el Ministerio Público, y una vez que dice, no, este asunto no, vamos a pasarlo a juez, se hace judicial y se abre una carpeta más. Ahora aprovechando. Entonces los abogados tenemos que estudiar los dos. Es que ese es el punto. Por eso yo estoy aprovechando ahorita que me invitaste para que me ayudes a comentarle a nuestros asegurados ese tema, ¿no? Que muchas veces, bueno, desde el momento que recibes un citatorio, todos empezamos a temblar y a preguntarle a medio mundo, oye, ¿qué voy a hacer? Si está bien que vaya, que no vaya, tengo que ir o me espero. ¿Qué pasa cuando te llega un citatorio? ¿De quién? Ya sea del Ministerio Público por algún accidente de tránsito, muchas veces por cosas tan simples. No cambiamos el propietario de nuestro vehículo. Lo vendes y no le cambias el propietario. Y ahí se queda. Y luego 2 años después te hablan y te llega un citatorio que cometiste un delito en tal parte. Y dices, pero ese carro ya ni lo tengo. Pues sigue estando bajo tu responsabilidad, ¿verdad? Sí, es que siempre somos responsables de todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando llega una cita al Ministerio Público, el deber ser es acudir con un abogado. Okay. Si acudes sin el abogado, pues te van a nombrar uno de oficio. Obviamente no te conocen o nada, te van a poner pantalla porque ya no van de todos por video y pues nada más va a escuchar, ¿verdad? O sea, entonces, si vas con uno, obviamente de tu confianza o de la aseguradora, pues obviamente te va a asesorar muchísimo mejor y te va a decir esto si lo haces, esto no lo haces. Ojo, sí. No es obligatorio ir con el Ministerio Público porque no tiene la facultad de obligarte a ir. Okay. Digamos que se ve bien que te presentes. Y aparte, si ya te hicieron un acto de molestia como un citatorio, pues te conviene ir porque ya vas a tener acceso a la carpeta de investigación y le vas a poder decir, vengo a presentarme, tengo esta cita a tal hora, yo soy fulanito de tal, no voy a declarar absolutamente nada. Eso es importante. Pero no es súper importante porque hay gente que dice, no, yo sí quiero decir que no fue así, que fue a tal hora, que no sé qué. No, nunca, jamás, nada, porque luego te ubican en tiempo, modo, lugar. Entonces, no, nada. Simplemente eso y pues quiero una copia de la carpeta de investigación. Tus puntos medulares. Bueno, y no estás obligado a ir. O sea, si no quieres ir, pues no vale, no pasa nada. Y decir, no declaro nada y no quiero acceso a la carpeta. Sí. Con abogado. De preferencia con abogado. Siempre. Es que no hay otra manera. Un abogado de la confianza de él. O el abogado que tiene de la aseguradora, que es el primero, porque pues ya tiene... Bueno, es que ese es el tema. Muchas veces cuando le hablas al abogado de la aseguradora, pues a lo mejor te pueden fallar incluso porque están más acostumbrados a acudir al lugar cuando sucede el siniestro, no cuando pasa mucho tiempo después. Entonces va a tener un poquito más.
Me gustó lo que dices, ¿no? Oye, vas con el abogado de tu confianza, no declaras nada, pides acceso y ahora sí vas con la aseguradora a decirle, mira, aquí está mi abogado y dime qué abogado va a atender para que ya lógicamente se puedan atender sobre el caso y Pero, te sientas más tranquilo. Sí, mira, ojo, o sea, puedes pedir copia, pero se me olvidó ahorita una cosa, ya no es necesario la copia, o sea, ya nada más das tu correo electrónico y te abren el portal de la Fiscalía Virtual, ¿ok? Y cuando ya es carpeta de investigación que ya está con juez, te abren el portal de un usuario de tribunal virtual. Entonces todo lo puedes ver virtual. Entonces, ¿qué haces cuando tú ya tienes un abogado, ya sea de la aseguradora o sea de un abogado privado? Es nada más compartirle. Yo no lo puedo hacer aquí, pero hay una manera de darle una colaboración para que entre y vea todo. Le das un acceso. Sí, es una colaboración, no puede enviar promociones, o sea, no puede solicitar nada, pero puede revisar. O le bajas todo el expediente y se lo pasas. Pero ahí lo puedes estar revisando. Lo único que sí, bueno, en el tribunal virtual, si hubo audiencias, ya están las audiencias videograbadas, incluso está el resumen de la audiencia, por llamarlo de una manera, porque sale al otro día un instructivo donde dice se presentaban tales partes, se llegó a este acuerdo, no se hizo esto, bla, bla. Entonces, aquí en Nuevo León, la verdad que no lo tenemos complejo y ya son cada vez más los estados que tienen tribunales virtuales o fiscalías virtuales. Entonces, por ahí mismo le das seguimiento al tema, pides citas, haces llamadas, pues las llamadas son en video. Difícil, obviamente, que te conteste el Ministerio Público, pero hay que estar insistiendo. Entonces, ¿qué tienes que saber? Tu número de NUC. Así seas la víctima. ¿Qué es el NUC? Pues el número de denuncia. El número de denuncia. Sí, es que ese es otro. O el número de carpeta de investigación. Okay. O si ya es carpeta judicial, pues el número de carpeta judicial. O sea, son 3 datos, ¿verdad? Tu identificación, obviamente, siempre. Y en qué unidad está. El caso. O sea, toda la información que tú puedas, o sea, le tomas, es que ya ahorita todo es muy fácil porque, es esto, le tomas foto de pantalla y lo guardas ahí. Entonces, ¿no le tengamos miedo a ese citatorio? No. Acudir, sí. Y al abogado de confianza, en un momento dado que también con él te acompañe con el abogado de la compañía para poder llegar a cómo se va a enfrentar o confrontar un caso, sí, claro. En caso de que así sea. ¿No? Y lo peor que puede hacer una persona en un siniestro es huir, porque sean otros delitos. Oye, ese el abandono de personas. Fíjate que si hay una persona lesionada, tenemos una obligación también de atenderla. Entonces, hay otros delitos más. De hecho, tiene más trasfondo. Sí, claro. La defensa jurídica. Y se vuelve un agravante aparte. En autos, la defensa jurídica de algunas aseguradoras. Vean sus condiciones de póliza. Porque en la defensa jurídica, si tú huyes del lugar del siniestro, es causa suficiente para que el abogado ya no te pueda dar el servicio. Y si el abogado no te da el servicio, por ende, la compañía difícilmente va a responder sobre ese daño que tuviste, porque al momento de huir, pues automáticamente tu seguro te queda sin seguro. Sí, claro. No, y en la ley establece, a ver, si el conductor anda tomado o huye del lugar, o sea, viendo personas que tenía que atender, o sea, porque independientemente de lo que acaba de pasar, pueden pasar más cosas, se dan otro tipo de delitos, o sea, y luego se vuelve un agravante también. O sea, si la pena eran 5 años, pues ahora se va a aumentar la mitad, o sea, por el simple hecho. Sí, y entonces ya no alcanzan beneficios. Entonces hay que quedarse. Por eso es lo que te digo, siempre va a haber una corresponsabilidad en esta democracia. Por más duro que sea el caso. Sí, ejercer una democracia no es ir a votar, sino también comprometerse con uno mismo a todo, a comprar un buen seguro, a leer bien las condiciones, a acudir al Ministerio Público cuando me está llamando, a ir a las audiencias, a arreglar el problema. O sea, eso es ejercer democracia también. Presentarte. Sí. No huir. Exactamente. De nada. Okay. Y no tener miedo. Sí, otro caso, ¿no tienes uno más? Sí, casos, todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos casos, pero todos van en razón de lo mismo. Uno de los puntos que sucede es algunas personas no le quieren pasar toda la documentación o no quieren tener esa entrevista con el abogado. Entonces, bueno, ya entramos nosotros. ¿Y por qué será? Simple y sencillamente porque creen erróneamente que al momento de tener una póliza de seguro, la aseguradora se tiene que hacer cargo de todo. Pero la aseguradora no se puede hacer cargo de todo a menos de que pueda corroborar de que tú fuiste el responsable, de que te va a ayudar, y para eso pues le tienes que apoyar en todo al abogado y a la aseguradora para que te puedan representar. No, y aparte hay actos y diligencias que únicamente los puede hacer
o desahogar la persona que está implicada. O sea, por ejemplo, si el Ministerio Público le habla para, no sé, para una ampliación, supongamos que es la víctima, entonces le va a decir, oye, necesito una ampliación porque aquí no me quedan bien los datos, no le estoy entendiendo, necesito saber esto o aquello. Tiene que ir la persona, ¿verdad? Entonces no es nada más de que se encargue la aseguradora. Por ejemplo, pues también si hay audiencias y en la audiencia se va a arreglar todo por medio de un convenio, que es una suspensión y ahí se establecen condiciones para solucionar el tema sin que avance y llegue a juicio y llegue a sentencia, pues tienen que estar de acuerdo las partes. Te falta uno, pues entonces ¿cómo? Oye, entonces ¿cómo vamos a negociar? No, pues viene la aseguradora. Sí, pero tiene que estar de acuerdo también la víctima o tiene que estar tal porque van a fijar a mejor condiciones. Entonces sí hay muchas diligencias que no únicamente es el representante legal el que va a estar. Eso nos pasa mucho en los siniestros que parecen ordinarios cuando hay lesiones. Ajá. Cuando hay lesiones, ya sea de 15 o menos de que se sanen o de 15 o más, pasa mucho de que tenemos el accidente, a la persona se la llevan al nosocomio, al hospital, y pues a la persona que causó la lesión pues la detienen preventivamente, ¿no? Los separos. En ese momento pues el juez manda ya sea al tránsito o a alguna persona de la autoridad para ir a corroborar el tiempo que tarda en sanar. Llegan y resulta que la persona ya no está, el afectado. Ya se fue. Ya se fue. Y empieza un tema importantísimo porque dice nuestro público, es que yo necesito saber si tarda menos o más de 15 días en sanar para poder ponerle un valor a la fianza, ¿no? Uh-huh. Y es donde se empieza a complicar esos temas. Bueno, pero también la víctima, volvemos a lo mismo, sí. O sea, te voy a notificar, o sea, le va a llegar una notificación por medio del Ministerio Público. Y ya, si tienes interés, si no tienes interés... Pero mientras estás detenido y se hace un poquito más... Sí, complicado para la persona que está de alguna manera... Tuvimos un caso muy bueno. Una persona, una muchacha asegurada de nosotros, atropella a un indigente. Atropella a un indigente. No tienen nombre, no tienen dirección. Atropella a un indigente, lo llevan al hospital y pasa eso que te acabo de comentar. Se va. Lesiones, la detienen tantito, muy mortificada. La persona se va y llegan a la conclusión de que pues, ya no lo encontraron. Resulta que el indigente tenía familia. Esta persona al cabo de 15 días, un mes, fallece y fue a consecuencia del siniestro. Pero como se había levantado la primera carpeta o el primer expediente, le mandan a hablar a las partes, los empiezan a buscar y ya ves que es un poquito lento de repente ese tipo de situaciones. Un poquito lento. Y al año y medio, 1 año 8 meses, no, creo que ya eran los 2 años, notifican a nuestro asegurado de que tienen una cita con el Ministerio Público para ver el asunto del homicidio. Así como, ¿qué homicidio hice? ¿Qué? Sí, oye, ¿qué onda? ¿Cómo me pueden ayudar? Pues con quién estabas asegurado, estaba asegurado, más ya tenía otro carro con otra póliza de seguro totalmente distinto. Una ventaja, aparte que estuviera con nosotros, ¿no? Pero que tuviera un apoyo, porque muchas veces contratamos este tipo de pólizas con alguna institución bancaria o con otra parte y es más difícil que te puedan asesorar. Sí, no conoce. Nos hablan, nosotros tenemos el expediente, el historial, hoy estabas con tal compañía, vamos a empezar a buscar. Hablamos con los abogados de esta compañía, digo que ya había pasado más de 2 años porque nos dicen ya prescribió y ya no podemos entrar. Entonces empezamos nosotros también a indagar, tuvimos una junta con la aseguradora y realmente nos dimos cuenta que de acuerdo a cuando dejamos nosotros de darle seguimiento al caso, porque ya nos encontraron, fueron como 5 meses después de que sucedió el siniestro, como que ya seguíamos dejando un antecedente. Uh-huh. Ese fue nuestro argumento como despacho de decirle a la aseguradora que tenía que volver a reactivar. Y aquí es por eso te hacía yo la pregunta inicial, porque hemos tenido varios casos de estos. La prescripción, en teoría, nosotros argumentamos que no había prescrito porque nosotros habíamos suspendido la prescripción 5 meses después del seguimiento. Pero realmente el argumento, aunque nos valió, realmente nunca debió haber prescrito. Ajá. Porque a fin de cuentas, desde el momento que llegó a la autoridad, pues en ese momento se suspende porque no está
ahora sí que en la cancha de nuestro asegurado, está en la cancha del asegurador y la autoridad, o sobre todo de la autoridad, ¿no? Claro, pero supongamos que puso la denuncia y ahí la dejaron. Que no pasa allá, ¿verdad? Pero la dejaron ahí en el CODE y nunca la pasaron a la unidad. O sea, se quedó ahí nada más. Es lo mismo. O sea, la prescripción, si no es responsabilidad de la persona, no puede ser atribuible. O sea, si ese tiempo pasó, de alguna manera que yo pensaba que el Ministerio Público estaba investigando, yo pensaba que estaban haciendo todo ese tipo de gestiones y no hubo, o al revés, yo pensaba que la aseguradora o quien estaba ahí, el abogado, le estaba informando a la aseguradora y no lo informó. O sea, no puede ser atribuible, ¿verdad? No puede haber responsabilidad porque ignoras ese tiempo. Ese de los puntos, yo creo que más críticos, porque lo primero que dijo esta aseguradora fue, por medio de sus representantes en esa área de siniestros, dijeron, ¿sabes qué? Está prescrito. Hablas con el encargado, está prescrito, hablas con el gerente, está prescrito. Cuando ya hicimos una reunión con el departamento jurídico de esta aseguradora, fue donde cambiaron las cosas. El departamento jurídico dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver lo que sucedió. Dice, no, en ningún momento prescribió. No hay problema. Y ya lo vamos a empezar a atender. Lo atendieron, pagaron indemnización después de 3 años. Porque pues pasaron como 8 meses después. Y pudieron pagar la investigación. Por eso, uno de los puntos importantes del mensaje es, hay que llegar, en el caso de las aseguradoras, con la persona que conoce de lo jurídico, porque muchas veces se van con las creencias. Incluso nosotros como despacho, pusimos un muy buen argumento, pero a fin de cuentas ese argumento estaba de más porque nunca prescribió. Y el tener una buena asesoría jurídica también, en este caso, pues ayuda bastante para que no tengas un costo mayor que ponga en peligro, ahora sí que tu patrimonio, ¿no? En un caso como este. Y la libertad. Oye, y por ejemplo, ustedes que están ahí trabajando todo el día en lo mismo y son el primer contacto siempre, ¿verdad? ¿Qué tanto tienen que saber? O sea, ¿qué tanto tienen que, vamos a canalizarlo para acá, vamos a hacer esto? ¿O qué tanto están ustedes metidos en el asunto? ¿Le dan todo el seguimiento? ¿Hasta dónde lo dejan? Bueno, nosotros tenemos, todos los casos que tenemos en nuestro despacho tienen 2 etapas. La primera etapa, ya después de la colocación de la asesoría de qué es lo que más le puede convenir en cuanto a póliza de seguros, del ramo que sea. Como sabes, en el caso de nosotros, vemos de los seguros más simples que ahorita estábamos viendo de autos o más comunes, hasta hay seguros que a lo mejor son objeto de otra plática, seguro cibernético, los seguros de errores y omisiones que empezamos a ver un poco, seguros de construcción o obra, seguros de montaje. Entonces todos tienen un trato distinto. Claro. Y en el caso de dónde entramos, realmente nuestro despacho se ha especializado mucho en la parte de cuando sucede el siniestro. En teoría, cuando sucede el siniestro, todo tiene que llevar un trámite ordinario. Cuando ese trámite normal cambia a ya no me están contestando, ya se tardaron más de 72 horas en la evaluación de mi vehículo, cuando se sale de los parámetros que dice el clausulado de las condiciones y nos hablan, oye, tengo una duda sobre esto, nosotros le damos seguimiento. Al momento que nosotros como despacho ya le ponemos o nos piden que intervengamos, en ese momento empezamos a dar un seguimiento hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Pero eso no lo hacen todos, o sí, es la obligación. Como agentes de seguros de inicio, era un vendedor de seguros. Sí, claro. Desgraciadamente se empezó a chotear mucha esta profesión a crearse de que, oye, te quedaste sin trabajo, sí, a ese punto iba, porque tengo muchos conocidos que se dedican a eso y no, a veces platico con ellos y no... Ellos se dedican a vender. Sí, ya escucho un poquito y digo, no, están muy limitados en los temas, o sea, saben un poquito de qué cuesta esto, cuesta aquello, sería esto, pero sí no están... Bueno, hay 3 tipos de agentes de seguros, lo podemos llamar así. Las instituciones financieras o bancarias, que bueno, hay como una observación o como una recomendación, si el ejecutivo con el que contratas esa póliza de seguros va a estar dispuesto 24/7 para poderte atender cuando tengas un siniestro, contrátenlo con ellos.
Después bueno, sigue, no te dan ni tu el teléfono, ¿no? Sí. no tienes ni el teléfono de él. Sí. El segundo tema son aquellos agentes que muchas veces dependen o dan el servicio o están con una sola aseguradora. Ok. Y están casados en cuerpo y alma con esa aseguradora. Entonces son como comisionistas o vendedores de esa aseguradora. Y cuando tú tienes un evento, muchos de ellos lo que hacen es habla al 800 para que te atiendan. Oye, es que me dicen que no va a proceder por esta cuestión. Si te dice eso de la aseguradora, eso es lo correcto. Y el tercero, que habemos varios que estamos practicando el ser asesor o administrador de riesgos de nuestros clientes o de las empresas que nos contratan. Y como administración de riesgos, lo primero que tienes que hacer es identificar los riesgos que tienen. Segundo, cuando ya los identificamos, ver cómo los podemos ayudarle a reducirlos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas muy fáciles de que puedes reducir un riesgo y cuando lo reduces, definitivamente esa póliza de seguros puede salir más económica. Hoy se está dando mucho en el seguro cibernético, que a veces quieres un seguro cibernético pero no tiene ningún antivirus en la computadora. ¿Para entonces, lo de datos? ¿La privación de datos? Para la privación. Ah, ok. Entonces Pues hay ahorita sí hackeos. vendería porque ves que hago el hackeo del tribunal. Bueno, del en tribunal teoría virtual. ahorita estamos todos muy expuestos. Sí, no Y tengo hackearon que a Liverpool lo ha hackeado, a muchas entidades, a gobierno, incluso hace un par de años a una institución financiera también la Que acá los hackearon. peritos que conocemos, algunos peritos lo que hacen es la prueba de, le llaman testing, o sea, llegan y te hacen la prueba de hackeo, dicen, no van a poder hackearme, vas a ver, y entran y te, o sea, revisan y de repente están las computadoras de alguien, dicen, sí, tienes, entra por aquí, por acá, son muy listos. ¿Sí? Bueno, por eso siempre hay que estresar lo que Que los tenemos en la abogados ese organización. sería un buen seguro porque hablamos de lo que no tienes una idea con la gente, ¿verdad? Es que muchas veces estás grabando alguna entrevista o muchos psicólogos se dan la idea que también hay errores y omisiones que graban esa entrevista y resulta que te hackean el teléfono, extraen esa entrevista y la exponen y es causa de una demanda. Aunque Sí. no haya sido tu responsabilidad, salió de tu Sí, teléfono. no, es tu obligación la protección de los datos personales en manos de particulares. Entonces sí. es donde nosotros entramos. Primeramente ayudarlos. Oye, vamos a reducir cómo conocemos algunas empresas que se dedican al testing, a algunas otras, Hackeo ético también. a otras situaciones. Oye, yo te recomiendo que lo hagas. O las mismas aseguradoras tienen nos ayudan con ese plan de administración de riesgos. ¿Sí? Y cuando sucede el siniestro, antes reducimos el riesgo, identificamos todo lo que es asegurable y sobre eso que es asegurable es más fácil porque nosotros lo vemos como si haya sucedido un siniestro. Cuando nosotros colocamos en IMAX una póliza de seguro, les pedimos, para el caso de una empresarial, inventarios, libros contables, todo lo que te van a pedir a la hora del siniestro. Oye, pero si es necesario para asegurar, no es necesario para asegurar, porque en el término de seguros está el término de buena fe, ¿no? Sí. Y la buena fe es, te creo todo hasta que no te demuestres lo contrario en un siniestro. Entonces, ¿para qué esperarnos a que suceda el siniestro para que nos demuestren lo contrario? Mejor lo que hacemos es ayudarles A que sean ordenados. a que sean ordenados y decirles, mira, si llega a pasar un siniestro, te van a pedir todo esto. Lógicamente también nos hemos dado cuenta o nos hemos dado algunas situaciones de ajustadores que piden más de lo que te piden las condiciones y también es donde entramos a decirle, a ver, no te podemos dar esto. Es que aquí, en esta parte del clausulado dice que tú me tienes que dar todo lo que yo te pida. Sucede mucho ahorita con los seguros de transporte, cuando hay siniestros de transporte por GPS. Lo aseguras el transporte sin GPS y el ajustador dice, oye, pero si traía GPS necesito que me pases todas las coordenadas y dónde fue. O sea, sí, te lo puedo pasar, pero no es causa para que me tengas una indemnización porque no te paso el GPS. Claro. Entonces es donde nosotros entramos en consecuencia. Ayudar a que sea lo justo, a poder hacer la interpretación de las condiciones y poder ayudar de ser ese representante ante las aseguradoras antes de cualquier juicio. Y si nosotros vemos que ya bajo nuestro criterio a lo mejor la aseguradora no lo están actuando de una manera similar a la que nosotros pensamos,
es donde comentamos, oye, es necesario, este es mi argumento, el por qué sí, y en un momento dado lo dejamos a criterio libre albedrío de que pueda buscar alguna asesoría legal para poder llegar a esos términos. Una particular, sí. Ahorita no sé si te has dado cuenta, la Conducef muestra cada trimestre las quejas de las aseguradoras. Sí, son públicas, sí. Las aseguradoras siempre están buscando el no tener quejas ante la Conducef. Para no estar en los primeros renglones. Definitivamente. O a veces sí, de hecho cuando las últimas veces que iba a la Conducef, los tenían publicados, ¿no? Y como cuando vas al Oxxo y la persona que se robó y los lentes, ya se cuenta. Es que el problema... La lista negra. El problema no es la queja de la Conducef. El problema es que cuando le pongan una queja a la aseguradora de la Conducef, la decisión de la aseguradora sí se pueda revertir porque no fue de acuerdo a la ley. Si ellos rechazan un siniestro y al momento de que el asegurado va a la Conducef dice, ¿sabes qué? Está bien rechazado. No hay lugar que pueda proceder este siniestro. No hay por qué preocuparse de esa queja. Porque se quejaron y la Conducef avaló que la aseguradora actuó de la mejor manera. Ni dijo que no pudo hacer nada. Pero no tiene la última palabra, y ahora viene la abogada, ¿verdad? Sí, viene la abogada, pero porque a fin de no cuentas... tiene la última palabra porque no es un juez. No es un juez, pero él dice, oye, ¿sabes qué? Aquí lo ponemos... Y la decisión de ellos no es determinante ni obligatoria, entonces te queda la vía civil. Sí, te puede la vía civil, pero de inicio ellos lo que van buscando es que no me le den los argumentos a mi área jurídica, porque el área jurídica, al momento que ve un pequeño hueco donde la puedan perder, ¿qué es lo que hace? Paga. Sí, claro. Liquida. Sí, no conviene, los juicios son muy costosos. Cuando tú ves las estadísticas de la Conducef, que te dice, de las 100 quejas de tal aseguradora, 50 o 20 no procedieron y 70 sí, ¿qué te dice de la aseguradora? Que está rechazando sin ningún fundamento. Claro. Y ese es un tema que tenemos que ir comprendiendo porque una vez, omito nombres de una aseguradora que puso un comunicado. No te creas. Puso un comunicado y dijo, oye, estamos muy bien, somos la número 1 de que del 80% de las quejas que ingresan, todas nosotros le pagamos al asegurado. Y pues eso quiere decir que estás rechazando de manera indebida. ¿Por qué? A ver, explícame. Sí, de las 100 quejas que recibieron en Conducef, 80 sí procedieron las quejas y tuvieron que pagar al asegurado. Sí, entonces no claro. era una causa de decir, oye, como qué bien, mira, nosotros estamos cuidando al asegurado. No, yo pensé que con ellos. No debieron de haber llegado a la Conducef. Claro, se debieron de haber pegado y no sí. hubiera habido ningún problema. Entonces, cosas como esas, muy necesario. En la mayoría de los casos, te digo, nosotros somos representantes de al menos 22 aseguradoras. Y difícilmente, cuando nosotros damos, ahorita no recuerdo, solamente un caso recuerdo en estos, de lo que tenemos con el despacho, casi 18 años, 1 o 2 casos que la aseguradora sí rechazó y ya no se pudo hacer nada y se fue a juicio. Pero la mayoría de los casos que la aseguradora de primera instancia te dice que no, y nosotros como broker dice, ¿sabes qué? Está mal rechazado, déjame verlo con otras instancias o directamente con jurídico, con el director de la aseguradora, lo ven el criterio y dicen, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos, no lo rechazamos de manera correcta, déjame hacer los ajustes necesarios. Entonces, las aseguradoras sí pagan. El tema es que a veces nos tocan personas que no tienen pleno conocimiento. Claro, no, y las políticas, y yo creo que influye mucho también, o sea, ustedes, porque todas esas atenciones que ahorita me comentabas, pues no son atenciones comunes, o sea, no es que las den todos, es como que el diferenciador entre unos y otros, ¿no? Sí, bueno, es que o ganas tú algo con eso, nada más es como la algo. Satisfacción. No, sí. Bueno, la filosofía de nuestro negocio, o el objeto de nuestro negocio, para empezar no tenemos un departamento comercial interno. Todo el personal, los colaboradores que están en IMAX se dedican a ayudar, a administrar, a asesorar. Y eso es lo que nos ayuda a tener la referencia de boca en boca. Entonces el mejor vendedor de nosotros son nuestros clientes. Y por eso nos preocupamos mucho por atenderlos de la mejor manera para crear esa lealtad. Pues mucho trabajo.
bastante. Y por eso dices, no tenemos tanta experiencia de juicios, porque ustedes se dedican también a estar con un tipo de conciliación, de estar arreglando, de a ver qué te falta, de a ver cómo lo solucionamos. Qué interesante. Es correcto. Sí. Por eso, pero como quiera, muchas gracias por la asesoría cuando llegamos. Ya sé, porque ahí nos das esos tips importantes. No, cuando lo que quieras, ya sabes. Oye, a ver, ¿algo más que nos quieras comentar? Bueno, en la parte de en seguros es muy amplio todos los temas relacionados con seguros. Yo creo que esto nos va a dar para más pláticas, pero yo creo que tendríamos que tener una plática así exclusiva de responsabilidad civil. La responsabilidad civil es, yo creo que es algo de lo que más se puede sacar mucho material, porque es muy amplia la parte de toda la responsabilidad civil, y que no conocemos en la parte de seguros los alcances que tiene nuestro propio seguro. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si tú tienes el seguro de casa-habitación y tú tienes un perrito en casa, que sí lo tienes. Ya hay seguro también para perritos. Sí, bueno, sí hay seguro para perritos, pero si tu perro por alguna razón muerde al vecino, tu seguro de responsabilidad civil, tu seguro de la casa tiene la responsabilidad civil, y con esa responsabilidad civil puedes hacer frente a esa demanda, la indemnización de esa demanda. Si tenemos personal en casa que nos ayuda a la limpieza o que están reparando un clima o algo y se llegan a caer de la escalera, entra la responsabilidad civil. Ahí está bien interesante, porque también como hay obligaciones, aunque no haya un contrato laboral, sabes que hay obligaciones cuando tienes un personal doméstico que estén haciendo cualquier situación ahí de arreglar, lo que sea, tenemos obligaciones, o sea, en materia laboral. Entonces, si entra este tipo de cobertura, lo que puede pasar es que te liberes del otro tema. No, está muy interesante. Sí, si andas en bicicleta y atropellas a alguien en la bicicleta, entra tu seguro de responsabilidad civil de la casa. Claro. Entonces es amplio y no conocemos todo lo que tenemos dentro de nuestras pólizas. Muy, muy amplio. Y en lo que se dio de esta amena charla en defensa jurídica, por favor, lean la defensa jurídica. Realmente las condiciones de póliza que tenemos en nuestro vehículo han de ser a lo mucho unas 5 o 6 paginitas de la defensa jurídica. Pero hablan de que si por alguna razón la aseguradora te rechaza el evento, en automática la defensa jurídica también te rechaza darte el servicio. Ese sería el consejo. Sí. ¿Sí? Lean las condiciones, a veces las leemos hasta el momento. Y que tengan un seguro primero, ¿verdad? Y que lo tengan con nosotros. Sí, pero claro. El punto importante es cualquier duda que tengan, nosotros siempre estamos disponibles para asesorar, lo hacemos siempre. No necesitan estar asegurados con nosotros para poder dar una buena recomendación. Pero siempre traten de tener esa asesoría, no le tengan miedo a las cosas, y como dices tú, Saray, no huyen, porque cuando huyen o le tienen miedo a algo, ¿qué pasa? Todo se complica. Todo, sí, no hay que soltar nada. Sí, bueno, pues me resta nada más que agradecerte. Muchísimas gracias. Hombre, gracias, y ojalá que no sea el último. No va a ser el primero. Para vamos a hablar de otros temas que son muy amplios. Muchas gracias por la invitación, lo reitero, y pues encantado de estar aquí. Gracias. Bueno, y a todos los que estuvieron escuchándonos, pues gracias por los que llegaron hasta acá, escuchando todo el podcast. Y bueno, no se olviden tener un seguro, tener una buena asesoría, y revisar bien todas las condiciones de sus pólizas y la asistencia legal, que también es muy importante, porque eso les va a hacer la diferencia entre estar o no de repente en prisión. Gracias. Gracias. Hasta luego.